Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a esta sesión académica de medicina con el tema Disminuyen los riesgos quirúrgicos con los avances en anestesia regional. Y para esto voy a presentar al doctor Radamés Ramírez Cano, neurocirujano, quien es el presidente de la Federación de Asociaciones y Colegios Médicos del Estado de Chiapas. Muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos los que nos siguen. Quiero darle las gracias a nuestro vicepresidente, el doctor Didier Gómez, y a la doctora Isidra Candelario, tesorera de nuestra federación, que han tenido a bien y atinadamente desarrollar este evento. Participan el doctor Víctor Manuel Blanco, el doctor Raúl González Pech, la doctora María del Carmen Albores y el doctor Alberto Fabián Coello. Sin duda, la anestesia es algo que ha venido a revolucionar de los grandes cambios en la cuestión quirúrgica, pues no haríamos mucho sin esta gran ciencia. Aprovecho también para informarles que afortunadamente han sido liberados los 3 compañeros que estaban retenidos en la comunidad de Amparo Huatinta, en el municipio de Las Margaritas, así que pues básicamente todos estamos muy contentos por ellos y no se diga más que la academia por delante. De nueva cuenta los felicito, bienvenidos a todos y gracias por su participación. Bien, gracias doctor Radamés Ramírez Cano, presidente de la FEACOMECH, Federación de Asociaciones y Colegios Médicos del Estado de Chiapas, y voy a presentar a quien me va a acompañar para ser moderadora de esta mesa redonda, y estamos hablando de la doctora Isidra Candelario López. Ella es médico anestesiólogo egresado de altas especialidades del noreste, número 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es médico jubilado del IMSS, actualmente labora en el ISTECH, es expresidente del Colegio de Anestesiología y actualmente es tesorera de la Federación FEACOMECH y Colegio de Anestesiología. Doctora Candelario, bienvenida. Muchas gracias, doctor Didier. Y gracias a todos los compañeros que nos están acompañando en esta mesa redonda. El gusto de presentar a uno de los compañeros es el doctor Raúl González Pech. Es médico anestesiólogo. Actualmente se desarrolla como profesor en el Hospital General Jesús Gilberto Gómez Maza de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Es ponente nacional e internacional con temas relacionados a la práctica de la anestesia regional ecoguiada. Miembro fundador del ASTRA, profesor receptor de residentes de anestesiología y de anestesia regional, profesor de CARE del Centro de Adiestramiento de Anestesia Regional perteneciente al ASTRA de México. También tengo el gusto de presentarles Buenas noches. Perdón, al doctor Víctor Manuel Blanco Martínez, egresado del Centro Médico La Raza, diplomados en dolor, intervencionismos con dolor y ultrasonido crítico. Miembro fundador del ASTRA Capítulo México y la CARE. Eso es una pequeña semblanza en cuanto al doctor Blanco. La doctora María del Carmen Albores Guillén es médico anestesiólogo del Hospital Gilberto Gómez Maza. También es vicepresidente, médico, actualmente es vicepresidente del Colegio de Anestesiología del Estado de Chiapas. Y por último está el doctor Alberto González Ruiz, México, Federico Gómez, adscrito al servicio de anestesia en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Chiapas y trabaja también en el Hospital Chiapas Nos Une del doctor Jesús Gilberto Gómez Maza. Son los compañeros que nos van a acompañar en esta mesa redonda con el tema que ya nos había compartido el doctor,
disminuyen los riesgos quirúrgicos con los avances de la anestesia regional. Gracias, doctora Candelario. Es un gusto estar con usted. Vamos a pedir que... Exacto. Vamos a hacer la pregunta, ¿cómo ha evolucionado la anestesiología en los últimos años? Y vamos a iniciar en el mismo orden que presentó la doctora. Así que vamos a iniciar con el doctor Raúl González Pech. Adelante, doctor. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Primero que nada, un agradecimiento pues a la FEACOMECH que nos distingue con esta invitación. Y pues sí, efectivamente, la anestesia en general yo creo que es una de las especialidades que ha tenido grandes avances. Ha evolucionado muchísimo en los últimos años en sus diferentes técnicas, hablándose de la misma anestesia regional, de la anestesia general, de los dispositivos que se ocupan, de las máquinas, de los monitores, en general de todo. Yo creo que es la especialidad que más ha crecido en los últimos años. Si bien recordamos que antes se decía, si el paciente salía mal o algo, generalmente la anestesia, híjole, se les pasó la anestesia o fue la anestesia, siempre a veces culpábamos a la anestesia. Ahorita ya hay mucho control. Yo diría que es la especialidad que más control tiene hacia sus pacientes, y eso nos da pues la tranquilidad, en primera, para el mismo paciente, la garantía de que se está atendiendo adecuadamente, y segundo, pues a nosotros. Yo creo que sí, efectivamente la anestesia es la que más ha crecido en los últimos años. Gracias, doctor Raúl González Pech. Y vamos a hacer la misma pregunta al doctor Víctor Blanco Martínez. Hola, es un gusto saludarlos, muy amables por la invitación, es un honor estar con ustedes aquí. Yo creo, en cuanto a las consideraciones en general de medicina, todos los crecimientos, los avances que han existido nos han permitido darle mayor seguridad a nuestros pacientes durante un preoperatorio, con todas las valoraciones y las herramientas con las que contamos para hacer una evaluación de un paciente de una manera integral. Durante el transoperatorio, obviamente, que es nuestra área como anestesiólogos, pues nos podemos dar cuenta que las complicaciones que existían, ya no nos vayamos tan lejos, hace 15, 20 años, han disminuido de una manera brutal. Las características con las que contamos ahora en nuestros quirófanos, que existen quirófanos inteligentes, pues vemos que no solamente tenemos herramientas para proporcionar un adecuado plano anestésico, sino aparte podemos realizar neuromonitoreo o monitoreo hemodinámico que nos permiten mantener más estables a nuestros pacientes. Y bueno, en el avance de anestesiología, que les puedo decir que es nuestra área y lo que más nos apasiona, la anestesia regional, pues podemos observar que prácticamente el 70% de nuestros pacientes se encuentran a veces mal informados respecto a lo que se le va a realizar, no en lo quirúrgico, sino en el acto anestésico, y esto representa un estrés para nuestros pacientes. Actualmente, con el hecho de involucrar más a la especialidad de anestesiología desde el preoperatorio, que ya es actualmente considerado como parte de la norma oficial mexicana, vemos de que los pacientes se encuentran más informados sobre las consideraciones que nosotros podemos ofrecerle, y eso disminuye también la ansiedad que en algún momento puede representar un riesgo mayor para nuestros pacientes. La parte humana de anestesiología creo que ha crecido importantemente y nos permite darle más herramientas a nuestros pacientes. Gracias, doctor Víctor Blanco. Y doctora Candelario, antes de que usted presente a la doctora Carmen Albores y al doctor Fabián Cuello para esta pregunta, ambos somos ya veteranos, aunque no tanto, ¿verdad? Todavía estamos algo jóvenes, pero estamos rodeados de médicos jóvenes. La verdad que yo estoy muy contento porque nosotros ejercemos, todavía opero, usted todavía da anestesias. ¿Qué le parece estar rodeados y aquí en la Federación de Asociaciones y Colegios Médicos del Estado? Es un gusto para mí tratar con ellos, porque aparte de que son personas jóvenes muy entusiastas, no se han quedado rezagados, y la mayoría de ellos tienen muchas ganas de seguir enseñando y aprendiendo, que es lo más importante. Y lo más importante dentro de nuestra área es que no nos podemos quedar dormidos.
dormimos a los pacientes, pero no nos debemos quedar dormidos en conocimientos. Y es un gusto tratar con ellos, es un honor ser su amiga, su compañera de todos ellos. Así lo siento. Qué orgullo, doctora, porque efectivamente son 4 jóvenes anestesiólogos, pero de muchísima experiencia y además ya ponentes internacionales. Doctora, adelante para hacer la misma pregunta a la doctora Albores, no sé. Sí, doctora María del Carmen. La pregunta es, ¿cómo ha evolucionado la anestesiología en los últimos años? La misma pregunta. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Pues yo creo que pues hemos tenido grandes avances últimamente. Antes la anestesiología prácticamente no éramos tomados en cuenta. Pues habían muchos técnicos en anestesiología y a veces hasta el mismo cirujano era el que daba la anestesia para sus procedimientos, pero pues en los últimos 40 años prácticamente hemos avanzado, sobre todo pues teniendo más tecnología y con el descubrimiento de nuevos medicamentos, realmente ya pues nos hemos como consolidado y prácticamente dados a conocer, ya que muchas veces hay pacientes que te preguntan de que si para ser anestesiólogo tienes que estudiar medicina, o sea, realmente es como una especialidad que era como desconocida, pero pues en los últimos años ya muchos pacientes y ya hemos sido más reconocidos y eso es muy bueno. Y pues prácticamente, o sea, hasta para los nuevos médicos que van saliendo, pues ya con los avances tecnológicos que hemos tenido, ya hay más, como más, pues los médicos pues ya toman más en cuenta esta especialidad, ¿sí? Ya es más reconocida, ya es más solicitada y pues eso la verdad sí es gratificante pues ver que vamos evolucionando. Doctor Alberto Fabián, ¿cuál es su opinión acerca de esta pregunta? Gracias a la FECOMECH por la invitación. Es un gusto estar acá con puros maestros. La evolución de la anestesia en general es bastante, va a pasos agigantados y va de la mano con la anestesia pediátrica. ¿Y por qué digo que va de la mano? No igual, porque normalmente para aprobar algún monitoreo, para aprobar algún medicamento, primero es en animales, luego se hace algunos estudios en adultos y después se va adecuando a niños. Entonces siempre va un poco desfasado en tiempo para que esta evolución o este movimiento llegue a los niños, porque es cierto que no podemos hacer un estudio de investigación de algún nuevo fármaco que pueda poner en riesgo la vida de ese recién nacido. Entonces es un poquito complejo, pero bueno, definitivamente con respecto a los fármacos se va modificando, al monitoreo, que eso ha sido lo que se ha modificado más. Hay mucho más forma de monitorizar un paciente para mantener esa calidad anestésica, estar el estado neurovegetativo, qué tan despierto, qué tan dormido, qué tan tanto nivel de analgesia, el adecuado, pues, para que luego no tengamos silencios a nivel cerebral y luego pueda tener repercusiones, pero bueno, entonces todo se ha ido modificando y se ha ido actualizando con la finalidad de otorgar una mejor anestesia, una seguridad a ese paciente. Y obviamente esto va de la mano con todo el equipo quirúrgico, eso es muy importante. Como un cirujano que está pues en el colegio, que está recertificado, que está en congresos, se hace acompañar de un anestesiólogo que no está certificado, que no está colegiado, entonces ahí no tiene mucho sentido lo que dice con lo que hace. Entonces va de la mano ese buen equipo de ese cirujano, de ese anestesiólogo, de ese instrumentista, de todos, de estar en sintonía, en el mismo nivel, con la misma exigencia para el paciente y para mejoría de ese paciente.
¿Para qué le ponen los electrodos si de todas maneras va a estar bien? ¿Para qué el camnógrafo si ese niño pues le va a ir bien, siempre le ha ido bien? ¿Para qué lo van a usar? ¿Para qué el Critical 7? ¿Para qué el BIS? ¿Para qué las invasivas? Entonces es ese equipo, o sea, si no tengo lo necesario, no puedo empezar una anestesia. Pero el cirujano ya quiere empezar, pero si me entiende que es necesario para el beneficio de ese paciente, entonces estamos en sintonía y definitivamente así sí se puede avanzar en equipo y con el respaldo de todos, ¿no? Muchas gracias, doctor Fabián Cuello y a la doctora Carmen Albores por esas respuestas. Les recuerdo a todos quienes nos están viendo que estamos en vivo en Facebook Live, en la página de la FEACOMECH. Ahí pueden mandar los comentarios que van a aparecer ya en esa plática. Nosotros las estamos monitoreando para que los ponentes puedan hacer las respuestas y además puedan platicarnos sobre eso. Así que vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué consideran que el bloqueo regional auxiliado por ultrasonido es un avance en la medicina? Y para quienes nos están viendo y no son médicos, bueno, una cirugía de hombro que antes se tenía que hacer con una anestesia general o un bloqueo que en ocasiones era difícil de aplicar, ahora pareciera que lo hacen muy fácil por esa habilidad que tienen nuestros ponentes. Así que vamos a iniciar de nuevo con el doctor Raúl González Pech, quien es uno de los profesores internacionales de anestesia. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Efectivamente, la llegada del ultrasonido, primeramente en anestesia, sí es para la anestesia regional. Es para los que no son médicos, pues es una técnica en donde nosotros administramos medicamento anestésico cerca del nervio y eso nos provoca que cierta parte o una zona del cuerpo se duerma, digámoslo así, se anestesie, y es por medio de ese aparato el ultrasonido. Actualmente el ultrasonido pues ya lo apoya o apoya la especialidad en distintas técnicas, pero hablando específicamente de la anestesia regional, el ultrasonido desde hace muchos años, a principios del 2000 y fracción, se introdujo a nivel mundial el apoyo del ultrasonido para la anestesia regional. Y en México inicia aproximadamente en el año 2006-2007 con dos médicos pioneros que orgullosamente pues son nuestros maestros, el doctor Alberto Vázquez Lomas y el doctor José Ramón Saucillo Zuna. Son los pioneros en México de la anestesia regional apoyada con ultrasonido y ellos la introdujeron en el año 2006-2007 más o menos. Esto ha llevado a que evolucione totalmente la anestesia regional, ya que pues anteriormente cuando se hablaba de anestesia regional únicamente se orientaba más que nada a administrar el medicamento en la espalda, como así se conoce la raquia, digámoslo así, o el bloqueo peridural. Sin embargo, ya con la venida del ultrasonido, pues ya podemos anestesiar los distintos plexos o nervios que componen las distintas zonas de nuestro cuerpo, y es una garantía que nos lleva para la seguridad del paciente que está siendo pues atendido adecuadamente, y eso aumenta la seguridad, disminuye así los riesgos que se tenían con solo la anestesia general, nos apoya más en la analgesia para el paciente. Inclusive hay otras técnicas como la anestesia general en donde se duerme el paciente, que ya nosotros optamos mejor darle por anestesia regional guiada por ultrasonido por la seguridad que tiene, la disminución de medicamentos de tipo opioide se disminuye totalmente con estas técnicas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente la anestesia regional ecoguiada nos ha traído un boom para todos los anestesiólogos, y actualmente es una de las técnicas más utilizadas en nuestra especialidad. Gracias, doctor Raúl González Pech. Y
Antes de que el doctor Víctor Manuel Blanco Martínez nos responda la pregunta, quería preguntarle, él siendo miembro fundador de SLASRA, como es también el doctor Raúl González Pech, y del Capítulo México y también de la CAER, ¿qué organismos y sociedades académicas están a la vanguardia en educación en anestesia regional? Claro. ¿Para mí, doctor? Víctor. Ok, yo creo que es una pregunta muy interesante. Antes que otra cosa, debemos recordar que el ultrasonido actualmente se considera como el nuevo estetoscopio. Ya no se evalúa, ya no se valora un paciente de una manera adecuada si no contamos con un ultrasonido en un área de choque de urgencias. Ya no se puede evaluar adecuadamente un paciente si no tienes una referencia ultrasonográfica, por ejemplo, desde los accesos vasculares en general. Y el hecho de lo que comentaba el doctor Raúl hace un momento, de que en México la introducción del ultrasonido como una técnica para anestesia regional representó un boom y fue una lucha, marcha forzada contra todos los estigmas que se tenía de uso de un instrumento de tecnología como es el ultrasonido. Muchos médicos se encontraban con el freno mental de que ¿para qué va a ser un médico con un ultrasonido cuando no es ultrasonografista? Digamos un urgenciólogo, un cirujano, un internista, un nefrólogo, y decían, pero ahora un anestesiólogo, ¿qué hace con un ultrasonido, no? O sea, como que rompía todos los esquemas y nos metía en un conflicto mental. Pero el hecho del advenimiento del ultrasonido logró a nivel mundial el mantener un nivel y permanencia y llegó para quedarse y estableció organismos como son el ASRA, LASRA, y actualmente en México, el capítulo México del ASRA, que es la Sociedad Latinoamericana de Anestesia Regional, que nos permite fomentar todos estos avances e introducirlos. Muchos piensan que la anestesia regional solamente bloquear un plexo, dormir el brazo, la mano, la pierna, pero realmente la anestesia regional va mucho más allá. El hecho de poder dar una técnica anestésica que disminuya los riesgos y que nos garantice tener un impacto importante en el dolor posoperatorio, que es el mayor temor de muchos pacientes, nos ha venido a mejorar tanto en costos institucionales como privados. Esto representa un gran beneficio porque muchos pacientes, al tenerle miedo al dolor, ¿qué hacíamos? La polimedicación, ¿no? La polifarmacia. Actualmente esos costos los dejamos a un lado y los pacientes pueden movilizarse de una manera más adecuada. Las sociedades actualmente reconocidas e importante para México, que es en el país donde nosotros estamos, es la ASRA. Y una extensión del ASRA, al menos aquí en Chiapas, es CARE, que es nuestro Centro de Adiestramiento en Anestesia Regional Ecoguiada, que va enfocado al adiestramiento no solamente a médicos adscritos, sino a las nuevas generaciones de residentes en esta rama de la anestesia, que es la anestesia regional. Gracias, doctor Víctor Blanco. Y le voy a pedir a la doctora Candelario, cuando estamos platicando con la doctora Carmen Albores, quien es egresada del Hospital Regional y es adscrito al Hospital Chiapas Nos Une y actual vicepresidenta del Colegio de Anestesia, y al doctor Alberto Fabián Cuello Ruiz, quien es anestesiólogo pediatra, egresado al Hospital Federico Gómez y que está adscrito al Hospital de Especialidades Pediátricas y también al Hospital Chiapas Nos Une, doctor Jesús Gilberto Gómez Maza. Adelante, doctora. Bueno, pues prácticamente, pues ya los doctores Blanco y González, pues ya explicaron muy bien todo sobre la anestesia regional. Y la verdad, sí, para nosotros ha sido dentro de la tecnología unos avances agigantados dentro de la anestesia, ya que pues antes muchas veces hay procedimientos quirúrgicos que ahorita se realizan que antes no se realizaban porque aumentaban mucho la mortalidad de los pacientes y eran cirugías pues prácticamente así complicadas y que sí te llevaban a la muerte pues a los pacientes cuando se utilizaban solo una anestesia general, pero ya con el advenimiento de la anestesia regional pues esa mortalidad pues ha disminuido considerablemente, ya que pues dentro de las ventajas pues que tiene es de que no es totalmente invasiva. Ya con el ultrasonido pues ya prácticamente, o sea, va dirigido al lugar que nosotros requerimos pues para realizar esa anestesia. También la cantidad de medicamento que se utilizaba cuando eran técnicas prácticamente a ciegas que se hacían,
pues eran volúmenes muy grandes que muchas veces sí llegaban a provocar una toxicidad, pero actualmente ya con el advenimiento del ultrasonido, pues prácticamente todo eso ha disminuido. Entonces ya se utilizan cantidades menores que nos van a dar la misma función o la misma anestesia que nosotros necesitamos pues para que se realice cierto procedimiento quirúrgico y que van a disminuir sobre todo las complicaciones que antes se presentaban, ¿no? Entonces, pues realmente para nosotros sí ha sido muy bueno y pues a diferencia de antes hay mayor precisión, disminución, sobre todo lo más importante que es la disminución de la morbimortalidad en los pacientes. Y pues una de las ventajas es de que aparte de que son procedimientos que nos van a ayudar en la realización de la cirugía, también nos ayuda pues en el control del dolor, que es parte fundamental e importante pues para los pacientes sobre todo. Gracias. Gracias, doctora Albores. Doctora Candelario. Para el doctor Cuello, ¿cómo está el avance? Bueno, es al mismo ritmo que los adultos, pero los pediátricos son un apartado sobre el manejo de adulto con un pediátrico. Los avances también han ido prosperando, la aplicación del ultrasonido para la aplicación de los bloqueos ha sido también de utilidad en este tipo de pacientes. ¿Nos podría explicar usted cómo se está aplicando, cuáles son las ventajas o lo que han encontrado de beneficios en ellos? Sí, doctora, muchas gracias. Les quiero poner unas bonitas diapositivas y espero no aburrirlos para hacerlo un poquito más didáctico. Déjenme. Entonces, la pregunta original, ¿disminuye los riesgos quirúrgicos con el avance de la anestesia regional? Digo, más que una pregunta, es una afirmación. Definitivamente, nada más es cuestión de darle un poquito de enfoque, un poquito de historia, que siempre es importante. El avance de la anestesia regional o de la anestesia espinal, por así decirlo, va de la mano con el advenimiento de la farmacología de la cocaína. Entonces, en 1884 aproximadamente, empiezan el uso de la anestesia espinal, un poco de evolución, 14 años después, el reporte con el doctor Bier de anestesia espinal en pacientes pediátricos, y un poco más adelante, en 1933, Campbell hace referencia de un grupo de niños para anestesia epidural vía caudal, o más popularmente conocido como bloqueo caudal, que es la anestesia regional que ha ido modificando esa anestesia general que normalmente se le daba a esos niños para algunos tipos de cirugías específicamente. Y entonces, conforme va avanzando la historia, les decía que normalmente los estudios se hacen en adultos, después se adecúa a los niños y se va haciendo toda una modificación, una adecuación para esas dosis, para esas técnicas de adultos a niños. Pero bueno, entonces, nada más para hacer un pequeño recordatorio, porque de lo más popular, de lo más común, de lo más usado de anestesia regional en niños es la anestesia epidural vía caudal. Hay que recordar un poco la modificación que tiene la columna desde el desarrollo embrionario hasta la edad adulta, cómo hay esa modificación, esas fibras nerviosas que pueden tener alguna lesión en algunos bloqueos. Vemos cómo se empieza a modificar en la proyección de la cola de caballo, el cabo de equina, que al nacimiento es en L3, y el saco dural, que es en S3 y S4, y el anestesia caudal, que es una falta de fusión del cuerpo vertebral en S4 y S5 en la parte posterior, que lo podemos ver en la imagen. Es bastante accesible, bastante fácil de encontrar y muy fácil de administrar un medicamento en esa zona.
Entonces, después de un poco de anatomía, se han hecho muchos estudios para cálculo de volumen, de dosis, de volumen de los anestésicos, de las dosis de los anestésicos, de los adyuvantes que se administran para la anestesia y para la analgesia postoperatoria. Y tenemos una serie de fórmulas, una serie de doctores que hicieron estudios. Armitage empezó a dar algunos volúmenes de 0.5 mililitros por kilo para la región sacra, 0.75 mililitros por kilo para T10, y así han ido presentando algunos estudios. Takasaki, por ejemplo, es otra fórmula. En México se usa Mehlman, porque Mehlman tuvo la oportunidad de hacer estudios en niños cadáveres mexicanos. Usaba cierto volumen con medio de contraste, con estudio de imagen, ponía el volumen y alcanzaba la metámera con cierto volumen, y es el que usamos en México. Castillo hizo una modificación y ahí tenemos esos volúmenes que usamos en el espacio caudal, con anestésicos como bupivacaína, ropivacaína, levobupivacaína, y con adyuvantes como puede ser opioides, morfina, buprenorfina, fentanil, o puede ser un dexmedetomidina, clonidina, y todo esto ya con estudios realizados y aprobados en niños. Entonces, bueno, nuestra anestesia regional, la anestesia caudal, que es muy popular, pero también la anestesia espinal, que les decía que de la historia nos menciona cómo fue evolucionando, pues es algo que sigue siendo popular en nuestros tiempos. Dentro de los riesgos y beneficios de esto podemos hacer una mesa redonda, podemos hacer un debate que nos llevaría todo un congreso, porque aparte es bastante amplio. No les voy a explicar todo, nada más. Quiero que sepan que existe, es como una balanza, riesgos y los beneficios, pero la balanza se inclina más hacia los beneficios. Dentro de los riesgos más comunes es la aplicación de ese medicamento en otro sitio donde no creíamos estar, y tengo un punto, o sea, es una aplicación de una anestesia a ciegas. No sabes si realmente está llegando donde quiero que esté ese medicamento. Intoxicaciones por los anestésicos, neuropraxias, infecciones, retención urinaria, bueno. Y dentro de los beneficios, pues dentro de ellos es la anestesia y la analgesia. No es la primera opción, o sea, un paciente con una vía aérea difícil no es la anestesia regional, en este caso, sinónimo de no instrumentarla, de no usarla. Tiene mucho beneficio, o tendría ese beneficio de no hacerlo, pero no es una seguridad, porque dentro de la cirugía se puede complicar y de todas maneras hay que intubar a ese paciente, pero disminuye en un porcentaje muy importante la instrumentación, porque normalmente la anestesia regional es igual a ya no anestesia general. Es muy alto el porcentaje de los que ya no se intuban, pero hay un porcentaje que se complican, no precisamente específicamente la anestesia, sino como tal el acto quirúrgico, y entonces se tiene que instrumentar esa vía aérea. Pero bueno, disminuye la instrumentación. Disminuye los efectos secundarios de la anestesia como tal intravenosa y de la analgesia intravenosa, opioides. La finalidad no es disminuir los opioides por disminuir económicamente el gasto, no, es disminuir las dosis para disminuir los efectos secundarios, náuseas, vómito, retención urinaria, prurito, apnea postoperatoria, dentro de otros. Y entonces, esa misma anestesia produce una vasodilatación y que mejora la perfusión del lecho quirúrgico. Del lecho quirúrgico que ustedes me quieran mencionar, mejora esa perfusión, mejora la leucotaxis, mejora la cicatrización, disminuye los focos infecciosos y en menor riesgo como tal de la morbimortalidad y por estancia hospitalaria. No es el tema, pero va de la mano con disminución del tiempo en el hospital, disminución de esas complicaciones, disminución de una terapia y disminución al final de cuentas de costos de un paciente en un hospital. Y eso es lo que en algunas ocasiones impacta en los directivos. Hay muchos artículos, hay muchas revisiones que nos pueden respaldar lo que les digo de este uso de este tipo de anestesias en niños. Y por ejemplo, este es un estudio que se hizo en Chicago, donde se analizaron 18,650 casos de bloqueos caudales, donde encontraron
una tasa de incidencia o tasa de efectos secundarios o de morbilidad de 1.9%, que dicen, 1.9% es muy poco, pero de los 18.650 son como 3.500 aproximadamente, entonces ya es un poco más si nos pone a pensar, pero dentro de los efectos secundarios que ellos encontraron en este porcentaje que tuvo una alteración, fueron que el anestésico no llegó donde querían, quedó subcutáneo, que en la primera punción dio una gotita de sangre y entonces o ya no hicieron la técnica o cambiaron la técnica, pero como tal, intoxicación como tal por anestésicos, convulsiones o neuropraxias no fueron reportadas. Por eso se inclina la balanza a los beneficios y no los riesgos. Pero bueno, es un estudio bastante amplio que hicieron con bastante buenos resultados. Dentro de los que le decía, lo que se puede administrar dentro de ese bloqueo, pues como clonidina, que es en este estudio que hicieron de esta revisión de artículos, también han estudiado morfina, han estudiado buprenorfina, dexmedetomidina, manteniendo esa hemodinamia del paciente, manteniendo una buena anestesia y mejorando muchísimo la analgesia, disminuyendo esas dosis de opioide IV que le aumentan, como les decía, la morbimortalidad a ese paciente. Y entonces, pues, es un estudio que ha justificado el uso de esos adyuvantes. Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado con el uso del ultrasonido? También es un bonito estudio que hicieron en Turquía, donde hicieron dos grupos, un grupo de anestesia caudal tradicional y uno con ultrasonido, y evaluaron 3 puntos que me parece bastante importante. Tiempo de ejecución, tasa de éxito y complicaciones. Tasa de éxito en la primera punción. En el tiempo de ejecución fue muy parecido en las dos, tanto la convencional como la ecoguiada por ultrasonido. Pero en el éxito, en el primer abordaje, fue mucho mayor, los guiados por ultrasonido. Pero aún la P no era significativa. Ahora, con riesgo a las complicaciones, ahí sí con una P significativa, mucha ventaja los ecoguiados, pero les vuelvo a repetir, dentro de las complicaciones que encontraron también en este estudio que hicieron en Turquía fue las punciones vasculares y que se fueron a otro sitio, subcutáneo o no en el espacio peridural. Entonces, definitivamente ya va teniendo un espacio o un lugar de peso el bloqueo caudal guiado con ultrasonido, porque les decía, era un procedimiento a ciegas. Deja de ser un procedimiento a ciegas, se convierte en un procedimiento en el cual se puede ver que está llegando en el lugar y la difusión que está teniendo. Y nada, este es un artículo del British Journal de Anestesia que lo publicaron en el 2019, donde hacen una revisión en general de ese bloqueo caudal con las consideraciones y prácticamente menciona lo mismo que estamos mencionando con anterioridad, los riesgos, los beneficios, la estabilidad que tienen en el transanestésico, el no instrumentar esa vía aérea que mejora mucho, es muy diferente mantener un paciente bajo ventilación mecánica a con el automatismo ventilatorio sedado. Entonces, y nuevamente ese mismo artículo menciona que el ecoguiado es lo que se tiene que aplicar en ese paciente. Ya no es como una opción, es lo que se tiene que hacer porque se asegura que realmente está administrando el medicamento donde ustedes quieren, con la difusión a donde realmente queremos. Y entonces ya es una seguridad, pues. Y bueno, en pocas palabras, eso ha sido la evolución que ha tenido la anestesia regional, específicamente caudal, en los pacientes pediátricos, que ha sido adoptado muy para pacientes pediátricos este tipo de anestesia, que aunque también se administra en adultos. Gracias, doctor Cuello. Realmente es muy interesante lo que han mencionado todos los expertos, y por ahí el doctor Edgar Guadarrama Granados pregunta y comenta, dice: mi creencia, necesitamos desarrollo en medicina de simulación para el entrenamiento de los residentes y mantener habilidades vigentes en los adscritos. ¿Qué opinan los expertos? Voy a repetir la pregunta que hace. Necesitamos desarrollo en medicina de simulación para el entrenamiento de los residentes y mantener habilidades vigentes en los adscritos. ¿Qué opinan los expertos? Doctor Raúl González.
Sí, definitivamente. Sí se cuentan con simuladores. Desgraciadamente, yo creo que el costo que tienen los diferentes tipos de simuladores con respecto a la aplicación que pueda tener en la enseñanza en simulación, sí, están bastante elevados. Sin embargo, no son pues esenciales, digámoslo así, para aplicar la simulación. Si bien sabe, el doctor Guadarrama, que tengo el gusto de conocerlo y saber que él sabe mucho de simulación, no necesariamente se tiene por qué contar con simuladores de determinada clase. Sí se puede aplicar la simulación con los residentes, con los internos, dependiendo de la técnica. Sin embargo, eso nos cuesta pues el tipo de aplicación que pueda tener para con ellos. Sí se puede aplicar una retroalimentación viendo determinada técnica, sí se puede, pero así como se puede aplicar, sí se cuentan a nivel mundial, a nivel nacional, con simuladores de alta gama, digámoslo así, para la aplicación de la enseñanza. Sin embargo, el costo sí es bastante elevado. Ojalá pudiéramos invertir más, digo, hablando institucionalmente o gubernamentalmente en la enseñanza de nuestros internos, de nuestros residentes con modelos, con simuladores de alta gama para que nosotros podamos aplicar la enseñanza. Y definitivamente estoy de acuerdo con el doctor Guadarrama, sí es necesario tener inclusive en el mismo hospital, un departamento de simulación para poder, que es la nueva enseñanza, ¿no? En simulación. Entonces sí se debería de tener un departamento de enseñanza, que otros hospitales sí cuentan con ello. Estoy muy de acuerdo en que sí se debe de tener y es aplicable la simulación en este tipo de enseñanza. Gracias, doctor González. Y doctor Blanco, en relación a esta pregunta, y también, ¿es aplicable el tipo de anestesia por ultrasonido a los niños? Hablando de extremidades, digo, ya el doctor nos explicaba con el bloqueo caudal, y en el caso de las extremidades superiores, ¿qué podrías comentar acerca de eso? Hola, Doc. Antes que nada, sí, retroalimentando, un saludo al doctor Guadarrama, un gran amigo. La simulación es una herramienta importantísima, no solamente en anestesia, sino en todas las especialidades. Y actualmente esa simulación, uno de los centros de simulación más grandes se encuentra en la ciudad de Mérida con una amiga que lo está organizando, y no solamente está abierto a anestesia, sino a diferentes especialidades. Y retomando el punto de la anestesia regional en pediatría, pues bueno, como bien comentaba el doctor Fabián, es un área que actualmente se está desarrollando, estamos teniendo más avances y más evidencia científica, pero obviamente los estudios están siendo un poco limitados por, obviamente, la población de la que se trata, ¿no? La anestesia regional en pediatría es un terreno fértil todavía en muchas características. Antes, desgraciadamente, parecíamos de la Edad Media, porque se pensaba que los pediátricos no tenían dolor, que no percibían dolor, no transmitían dolor, no tenían mediadores de inflamación que perpetuaban el dolor. Actualmente está demostrado que sí. Lo que pasa es de que nuestra forma de estudiarlo no era la adecuada, pero hablando específicamente de la anestesia regional en pediatría, puedo decir de que te contamos con una punta de lanza. Chiapas es el único lugar que contaba con 3 miembros LASRA, lo cual nos ha permitido tener una referencia nacional. El doctor Raúl González y su servidor, pues bueno, hemos tenido la oportunidad de participar en foros internacionales y nos hemos dado cuenta que a nivel internacional la anestesia pediátrica se encuentra aún en muchas cosas limitada, específicamente hablando de la anestesia regional. Y por fortuna nosotros estamos desarrollando algunas cosas aquí en Chiapas que nos permiten tener una opinión de importancia o de peso que en algún futuro, pues esperemos sea un eco de todo esto y que vaya, represente un interés nacional más hacia la anestesia pediátrica y específicamente hablando del enfoque regional. Yo sumaría tal vez de que
es importante de que todas las especialidades ya nos abramos al ultrasonido como una herramienta más en nuestro quehacer diario, no solamente traumatología, gineco, uro, sino ya nos hemos dado cuenta que el servicio de urgencia se ve muy beneficiado con un ultrasonido, tanto los accesos vasculares, evaluación del paciente politraumatizado en general, y actualmente hay muchos bloqueos que tal vez encontramos un poco cierto grado de controversia que ya están siendo realizados por urgenciólogos en pacientes adultos y pacientes pediátricos, y eso pues tal vez representa un límite un poco delgado respecto a el qué puede hacer el anestesiólogo y qué tiene que hacer un urgenciólogo. Pero yo siento de que el hecho de ofrecer a un paciente en general un alivio transitorio del dolor es un beneficio humanitario. Doctor Blanco, y antes de que la doctora Candelario presente a la doctora Albores, ¿y tienes alguna presentación, algunas diapositivas a pasar? No. Quería comentar nada más algo. Realmente era solamente solamente era recordarles de que actualmente la anestesia regional ahí se ve. ¿Se ve? ¿No? No. Déjame permitir, puedo compartir. A ver. Sí. Y muy interesante todo lo que han comentado expertos y que estamos llegando a, bueno, ahí sí ya vemos, estamos llegando prácticamente al final y sí, después es para que algo. lo tenga el mes. Pero Sí. ahí vemos 1, dice 2, un círculo. ¿Pueden ver esa lámina o esta? Solamente nada más recordar que la anestesia regional ya no solamente está enfocado al control de una técnica anestésica, sino al control del dolor, y yo creo que eso es muy importante porque el ultrasonido nos da pauta a manejar pacientes muy complicados y que nuestro tiempo, esta obra de que podemos observar aquí, esta pintura del tiempo derretido, los relojes blandos, para mí representa una transmisión sobre que cualquier cosa que nosotros realicemos a nuestro paciente para mejorar su estado hemodinámico, y en general el alivio del dolor en lo que es anestesiología, creo que representa algo importante. Siempre debemos aportar lo mejor de nosotros. Anestesiología es la parte humanitaria más en contacto con un paciente estresado y con dolor, y yo creo que eso es lo que debemos reflejárselo a nuestras futuras generaciones. Solamente era compartir esa pequeña Gracias, doctor Blanco. Doctora Candelario, han mandado algunos comentarios y felicitaciones para todos los ponentes y han estado muy contentos en esta transmisión. Adelante, doctora Candelario, Isidra Candelario. Quería hacerle una pregunta a la doctora Albores. ¿Cuál será el papel del Colegio de Anestesiología ante los avances y el uso de tecnologías en los procedimientos anestésicos? Porque nuestra participación como colegio es muy importante, pero ¿cuál va a ser el papel? Bueno, pues prácticamente dentro del Colegio de Anestesiología, uno de los propósitos principales que tenemos es la enseñanza o la capacitación continua, ¿sí? Lo importante, así como decía, ¿no? Que hablaban de la simulación, eso sería lo ideal, pues, para disminuir sobre todo en la curva de aprendizaje de los nuevos, o por ejemplo, en el caso de todavía los médicos que están en formación, eso sería súper bien, y es lo que tratamos de hacer en el colegio también, de que todos como anestesiólogos tengamos una capacitación continua para que así, o sea, todos estemos actualizados. Y ahorita, por ejemplo, algo bueno que se está haciendo es que ya se están integrando a todos los médicos en formación, como son los residentes en anestesiología. Y pues, siempre tratar, y es lo que estamos haciendo ahorita, en eso estamos trabajando, tratando de que la capacitación sea en forma permanente e implementando, por ejemplo, lo que son las capacitaciones, tanto también talleres como cursos que se están implementando para que así, pues,
prácticamente todos los que están dentro del colegio tengan esa oportunidad, pues. Muchas gracias, doctora María del Carmen. Doctora Candelario, estamos llegando al final de la presentación de esta mesa redonda. Queremos decirte que muy contento de que estemos moderando en esta oportunidad de estar con expertos de anestesia, jóvenes y además rodeados de la Federación de Asociaciones y Colegios Médicos del Estado que nos están acompañando tanto en vivo como en la página de Facebook Live. Y ahora vamos a dejar que el doctor Radamés Ramírez Cano, presidente de la FEACOMECH, nos diga unas palabras para cerrar esta sesión académica que vamos a estar realizando mes a mes. Tenemos por ahí un homenaje al doctor Cancino Gamboa próximamente y otras pláticas que ya se estarán dando con la página, invitando a los colegios a estar presentes y afiliados a esta federación que cada vez es más grande. Adelante, doctor Radamés. Pues desde luego que felicitarlos a todos los participantes, a todos los asistentes. Me parece que de repente la federación está comenzando a abrir áreas que típicamente se les había hecho a un lado. Por alguna razón hay temas que no se tomaban mucho en cuenta. Bueno, pues eso está cambiando. Yo recuerdo en el caso de anestesia regional, para los que operamos mucho nervio periférico, las instrumentaciones de columna, hoy las hacemos con anestesia regional, las cirugías con pacientes despiertos en el caso de tumores, de tal manera que es una ciencia, vaya, uno abre la puerta de anestesia, es como abrir el ropero de Narnia, es todo un mundo, lo que pasa es que no lo conocemos o no nos lo han presentado. Entonces muchos médicos en formación de repente pues no conocen todo lo extenso que es una especialidad, porque pues en la facultad llevamos especialidades, pero pues no se lleva anestesia, por ejemplo. Se lleva neurología, pero no se lleva neurocirugía, se lleva cardiología, pero no se lleva cirugía de tórax. Entonces, de alguna manera hay muchas especialidades que no se dan a conocer. Así que los felicito por este esfuerzo que da a conocer a mucha gente todo lo que se hace en las diversas especialidades, todo lo que tiene la medicina, y por demás, felicidades a los ponentes, extraordinarios ponentes, y agradezco la presencia de todos los participantes. Muchas gracias. Gracias, doctor Radamés Ramírez Cano, presidente de la Federación de Asociaciones y Colegios Médicos del Estado de Chiapas. Nuestro agradecimiento a la doctora Isidro Candelario López, al doctor Víctor Manuel Blanco Martínez, a la doctora María del Carmen Albores Guillén, el doctor Raúl González Pech, el doctor Alberto Fabián Cuello Ruiz, y a todos ustedes, amigos, que han estado siguiendo la transmisión. Ya saben que pueden volverla a ver tanto en la página de YouTube como en la página del colegio. Si tiene alguna pregunta, alguien, adelante. Tenemos unos minutos de los que están en vivo. Bien. Entonces, estimados amigos, nos vemos. Que tengan una excelente noche.